Me llamo Charles Sobhraj. He pasado más de 40 años en prisión por robo, estafa, tráfico de joyas y de coches. Pero sobre todo, por acusaciones de asesinatos que no cometí. Charles Sobhraj, conocido como la Serpiente, ha sido arrestado en Bombay por la policía india. Acaba de escapar de la prisión de máxima seguridad de Tihar, India. Es un hombre peligroso. Ha cometido al menos 15 asesinatos en 10 países asiáticos. Su método, entrar en grupos, elegir a su víctima, seducirla y luego envenenarla o asesinarla. Si te acercas demasiado a él, te atacará, te agarrará. Por eso le llaman la serpiente, te mordería. He hecho más de 150 clientes entre Europa y la India. Los drogué, les quité los cheques y los pasaportes, pero no hacía daño a nadie. No daba el tipo de asesino en serie en absoluto. Ya fuera en libertad o en prisión, hice todo lo que pude para sobrevivir. Para él era normal encontrarse con talibanes. ¿Estaba en contacto con ellos para infiltrarse en nombre de un servicio secreto o en nombre propio? Los periodistas han escrito cientos de artículos sobre mí. 2 libros se convirtieron en superventas en todo el mundo. Incluso protagonicé una exitosa serie estadounidense. Pero en realidad nadie sabe quién soy. ...24 de diciembre de 2022, primera hora de la mañana. Estoy en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle. Procedente de Katmandú vía Doha, el avión de Charles Sobhraj aterrizará pronto. Para sorpresa de todos, fue liberado el día antes tras 19 años en las cárceles de Nepal. Su llegada es esperada con gran interés por la prensa. Conozco a Charles Sobhraj desde hace casi 20 años. Estoy aquí para recibirlo como parte del documental que hago sobre él. Para evitar a los medios de comunicación, la policía decidió llevárselo discretamente al bajar del avión, para decepción de los periodistas presentes. Quedó en recibirme frente a un edificio a las afueras del aeropuerto. Bien, allá vamos. De camino a París, Charles Sobhraj recuerda su inesperada liberación. Hace 3 días, el Tribunal Supremo dictó una orden para ponerme en libertad de inmediato y repatriarme en un plazo de 15 días. ¿Cuánto tardaron? 5 audiencias. Cada 3 días iba a los tribunales. ¿Por qué? Porque cada vez había 2 jueces y cada vez los 2 jueces se retiraban. No querían ser ellos los que dieran la orden de liberarme. Claro. Así que otra vez y otra vez. Y al final, en la 5ª, fue un juez quien dictó esa orden. Una orden muy fuerte. Como resultado, a Charles Sobhraj se le concedió oficialmente la libertad anticipada por motivos de salud y buena conducta. Fue aquí en Nepal, en Katmandú, donde comenzaron mis primeras conversaciones con Charles Sobhraj. Lo conocí en 2004, cuando preparaba un documental sobre el mayo del 68 y los hippies. En aquel momento acababa de ser condenado por un doble asesinato cometido en la década de 1970. Un año después, equipado con una cámara oculta, pude entrevistarlo por primera vez. Fue durante un receso en el tribunal donde estaba apelando su sentencia. Charles, ¿está bien? Dígame algo. Dice que no ha matado a nadie en toda su vida. ¿Perdón? No. Nunca. No, a ver, lo que pasó... Ha hecho cosas. Lo que pasó fue que hacía tráfico de piedras preciosas en esa época, pero nunca he cometido un asesinato. ¿Y su leyenda? Aquel día no pudimos ir más lejos. Los guardias me pidieron que saliera. Charles Sobhraj perdió su caso en apelación. Durante sus 19 años de encarcelamiento, me mantuve en contacto con él, a veces con interrupciones. Accedió a dejarme grabarlo por teléfono, a menudo sin el conocimiento de sus guardias. Todas esas horas de grabaciones son lo que traigo hoy aquí.
Es curioso, cada vez que conoces a alguien, muere. Al principio yo mismo me sorprendía y pensaba que era un montaje. ¿Entiendes? Para conocer más de cerca al personaje, para saber qué parte hay de mentira y de verdad, entrevisté a familiares, víctimas, policías, jueces y abogados. Pero también al principal interesado, en su primera gran entrevista al día siguiente de su liberación el 23 de diciembre de 2022. Si bien Charles Sobrache sigue negando la mayoría de los asesinatos que se le atribuyen y mantiene otros poco claros, admite sin problema el robo, el fraude y el uso de drogas para robar a sus víctimas. Fue en 1972 cuando acababa de salir de una prisión india y se había reunido con su esposa Hélène cuando aplicó por primera vez lo que se convertiría en su modus operandi. Para reconciliarnos, decidimos ir a Kabul. Después de 2 o 3 días, nos fuimos del hotel sin pagar y en la frontera nos detuvo la policía. Terminamos en la cárcel. Hélène con las mujeres y yo con los hombres. Decido escapar. Fingí estar enfermo. Una hemorragia estomacal. Me enviaron al hospital de Kabul y había 5 guardias conmigo en una habitación. Me había hecho amigo de un médico del hospital francés, un afgano que, por cierto, hablaba bien francés. Y allí le pregunté si podía conseguirme Valium. Me dijo, sí, no hay problema. Y así conseguí unas 30 pastillas de Valium. Los guardias, en una tetera grande, hervían agua para hacer té, y yo metí las pastillas. Se lo bebieron y se durmieron. Y luego tenía que cruzar todo el hospital. Ese era el problema. Entonces, ¿qué hice? Me puse un burka y fui con el puesto por el hospital. Así fue como escapé de Kabul. Decidí recoger primero a mi hija Sita en Francia, en casa de mis suegros. Supongo que no querrían dársela. Sí, esperé a que mi suegro se fuera a trabajar e hice que mi suegra y Sita vinieran a mi hotel. En el dormitorio le di un té con un somnífero. Se quedó dormida y me fui con mi hija. Inmediatamente me fui a Irán a preparar la huida de Hélène. Y para eso necesitaba dinero. Fue durante ese periodo que establecí un sistema que demostraría su valía. Puedo ganar dinero sin hacer ningún daño. La técnica es simple. Identifico turistas y recluto a jóvenes hippies. Los puse a cargo de acercarse a los clientes. Se hacen amigos de los clientes, hacen que beban y les ponen una dosis de somníferos en la bebida. Cuando se duermen, les roban el dinero y los pasaportes. Me llamo Georgina Núñez. Conocí a Charles cuando tenía 18 años. Estaba en la India con un amigo mío. Me dijo que le habían robado todo el dinero. Luego llegamos a Pakistán. Solo tenía $500 en el bolsillo. No tenía ni idea de cómo íbamos a arreglarnos con esa cantidad de dinero. Luego conocí a Charles en un café. Me dijo que tenía un trabajo para alguien que hablase idiomas extranjeros con fluidez. Y me contrató como anfitriona para que lo acompañara a cenas de negocios muy importantes. Ganaba $1000 al mes, lo que en ese momento era mucho dinero para mí. Me dijo que tenía que ir a los hoteles a conocer gente rica para poder robarle. Si se lo haces a un extranjero, el extranjero al final, después de unos días, unas semanas, se va.
Y por lo general, en esos países, la policía no hace nada. Eran países en los que casi no había leyes. Ese era el punto débil de todos estos países, y por eso los elegí, porque solo robaba a turistas. Y el turista después de 3, 4 días, 5 días se iba, no volvía. Por desgracia, eso es lo que tuve que hacer. Drogar a la gente. Y tuve que quedarme con Charles durante 6 meses. Me quitó el pasaporte. Se llevó mi dinero. No estaba sola con Charles. También había una mujer italiana que estaba cuidando a su hija. Y un día robó un taxi y al conductor lo drogó y lo metió en el maletero del coche. Cogí una habitación en el hotel de 5 estrellas y me dieron un coche con chofer. ¿Y qué hizo en ese momento? Bueno, me dirigí hacia la frontera iraní. Georgina estaba allí y Sandra, la italiana. La chica italiana era, en realidad, una adicta a la heroína y preparó drogas intravenosas en una jeringuilla. Y luego fue corriendo a la parte trasera del taxi para inyectárselas al chofer en la columna vertebral. Y entonces lo vi inclinado hacia adelante. El chofer estaba en posición fetal, bañado en su sangre, que corría por todas partes. Y pude decir sin dudarlo que estaba muerto. Murió de deshidratación porque estábamos en medio del desierto. Fue la única vez que sucedió un accidente de esos. No fue intencionado. No me puse en contacto con la policía en ese momento. Le dije a Charles que quería irme. Y él dijo, si te vas, conozco a mucha gente que puede matarte. Y no solo eso, llamaré a la policía y diré que tú mataste al chofer. Así que no hace falta decirlo. Tenía mucho miedo de llamar a la policía y que me acusara de ser una asesina. Bueno, verás, el problema con Charles es que es, obviamente, un narcisista maquiavélico y un psicópata. Cuando llegamos a Teherán, nos registramos en el Hotel Hilton. La italiana, Sandra y Georgina se pusieron a trabajar. Encontraban buenos clientes y les robaban con mucha facilidad. Recaudé mucho dinero. Pero un día no tengo noticias de Georgina y me entero de que ha sido arrestada por la Savak, la terrible policía del Shah. No me es posible escapar con mi hija y yo también acabo arrestado. Pasé 6 meses en la cárcel. Confié a Sita a la embajada de Francia y la repatriaron a París. Cuando salgo, el mundo se me viene encima. Me entero de que mi esposa había sido liberada en Kabul y que se había ido con un estadounidense. La busqué durante 2 años. Fue el gran amor de Charles. De hecho, cuando ella lo dejó, fue cuando él comenzó a hacer tonterías. Soy la hermana de Charles Sobrax. Entre nosotros hay 12 años de diferencia. Tenemos la misma madre, no el mismo padre. Así que Charles, tengo recuerdos de cuando era pequeña, cuando él venía a vernos. Era una persona simpática, muy amable. Ahí lo tienes, tengo un buen recuerdo de Charlot. Le llamábamos Charlot. Y luego escuché cosas de mis hermanos y hermanas que eran mayores y vivían más cerca de él. Pero bueno, mi madre era muy, muy dura. Así que tuvimos una infancia un poco difícil. Mi infancia fue muy problemática. Nací en abril de 1944 en Saigón, 2 años antes de la guerra de Indochina. Mi madre era vietnamita. Era muy guapa. Mis padres no eran de la misma clase social. Y la familia de mi padre se negó a que se casara con mi madre. Así que a pesar de que mi madre estaba embarazada de mi hermana Lucien, dejó a mi padre. Yo debía de tener 5 años en ese momento. Tan pronto como pude, me escapé de casa. Ella tenía por costumbre atarme a los pies de la cama para evitar que me escapara.
Lo que sí sé es que todo comienza con el amor que recibes de tus padres. La mayoría de los criminales no recibió amor de sus padres. En el caso de Charles, por lo que tengo entendido, se sintió rechazado tanto por su padre como por su madre. No estaban interesados en él. Como resultado, Charles no se preocupaba por sí mismo y tampoco le importaban los demás. Esto lo convirtió en un psicópata que no se preocupaba por los demás porque no se sentía amado. Esa es mi explicación. Después de Indochina me fui a Francia y seguí huyendo. Un día me embarqué en un barco hacia la India y me atrapó la policía. Cuando me repatriaron a Francia, mi madre, que vivía en Marsella, no quiso abrirme la puerta. Ni siquiera me dejó entrar en casa. Y me dice, espera, no puedo hacer nada. Y vuelve a los 5 minutos y me da 50 francos. Recuerdo esos cochinos 50 francos. Desde el momento en que mi madre me echó, comencé a cometer errores. Estuve en la cárcel 3 años por un cheque robado y un coche robado. Escapé una vez y me atraparon. Dejé Francia para huir de la justicia. En la primavera de 1975 me mudé a Bangkok, Tailandia. Seguí robando a turistas y comencé a comerciar con piedras preciosas. Tenía 2 apartamentos que se comunicaban entre sí. El apartamento principal donde estaba se utilizaba para recibir clientes. ¿Quién me los recomendó? La Embajada de Francia, donde había dejado tarjetas de visita con el nombre de Alain Gauthier. Para mis negocios, recluté a 2 franceses, Yannick y Dominique, y a un indio, Ajay, que se convertiría en mi mano derecha junto con Yannick. Distribuyeron tarjetas de visita en los hoteles donde se alojaban los turistas. Y un porcentaje de esos turistas con esas tarjetas de visita vinieron a mi casa. Fue en esa época cuando conocí a una joven canadiense, Marie-André Leclerc. Nos enamoramos. Dejó al chico que iba con ella para quedarse conmigo. No me gustaba nada el nombre de Marie-André, así que le dije, te llamaré Monique. Éramos como amigos, por supuesto. Pasé más tiempo con Monique porque ella estaba allí todo el tiempo y él pasaba mucho tiempo fuera por negocios. Salía del apartamento después del café de la mañana. En Bangkok, recuerdo haber embaucado al menos a 3 franceses y un estadounidense. Tratantes de piedras. Estos tipos tenían entre 10.000 y 20.000 dólares para comprar piedras preciosas. Fue muy fácil. Yo mismo me ocupé de dormirlos. ¿Con qué los durmió? Con mogadón. El mogadón no es un somnífero, es un tranquilizante. Una de las propiedades del mogadón es que si una persona está bajo sus efectos, una dosis bastante fuerte durante 2 o 3 días, después de eso, cuando se despierta, durante al menos 1 o 2 días parece normal, pero no está normal. Anda con normalidad y todo, escucha lo que dices y hace lo que dices. ¿Qué pasa luego? Cuando el efecto termina, no recuerda nada. Después de drogarlos durante 2 días, los examinaba porque estaban perdiendo un poco la memoria y me iba yo mismo a su hotel con ellos. Nos llevábamos todo lo que había en la caja fuerte y luego, 1 o 2 días después, los dejaba ir. Cuando regresan al hotel, van a su caja
a coger dinero y se dan cuenta de que está vacía. Y dicen, ¿por qué está vacía mi caja? Y empiezan a gritar, a insultar en recepción. Todo el mundo le dice, pero señor, usted mismo vino hace X días para pedir acceso a la caja fuerte y luego se fue. Cogió algo y se fue. Les dice, eso no es posible, yo no fui, no abrí mi caja. Ustedes son unos ladrones, me robaron el dinero, etc. Luego le enseñan su firma y todo eso. Pero el cliente está tan cabreado que rompe todo lo que hay en la habitación. El hotel llama a la policía y la policía se lo lleva. Ya está. Supe del caso Sobrage a través de una persona llamada Philippe Annequin, que era un comerciante de piedras en Orleans. Y cuando llegó a la comisaría de policía de Orleans, me explicó que acababa de regresar de Bangkok y que allí le había sucedido una aventura imposible. Le habían presentado a un individuo llamado, se suponía que se llamaba señor Gauthier, que era un asiático mestizo que más tarde resultó ser Sobrage. Así de simple. Hicieron un trato por las piedras. La transacción se realizó mientras tomaban algo. Tomó una Coca-Cola y se despertó varias horas después en una acera de Bangkok. Sin papeles, sin dinero, se lo habían quitado todo. Y como tenía la suerte de conocer bien Bangkok, no era la primera vez que iba, así que volvió. Tal vez hizo un allanamiento, no lo especificó, y se encontró con que Sobrage no estaba. Entró y recuperó su pasaporte, que estaba en un cajón. En ese cajón había muchos pasaportes extranjeros, incluido un pasaporte a nombre de una ciudadana francesa, una tal señorita Parry, cuyo cadáver apareció luego en una playa de Phuket o Pattaya. No lo recuerdo muy bien. Estefanía estaba muy flaca, era solo piel y huesos. Se notaba enseguida que se drogaba, mucho. ¿Y la mató? No, claro que no. ¿Por qué iba a matarla? Era una drogadicta completa, no tenía dinero. ¿Por qué matarla? Sabemos que murió y que no fue un accidente, eso quedó establecido. Ahora decir que fue Sobrage, obviamente, pero era él quien tenía su pasaporte. Tal vez deberían haberlo interrogado al respecto, pero por desgracia, no digo que todos los pasaportes se correspondan con homicidios, pero algunos sí. Y la señorita Parry es una de esas personas que desaparecieron, entre comillas, es decir, que las asesinó él. Estoy convencido. A veces traía gente para su negocio. Pero era basura, porque solo eran mochileros. Habló de una chica americana. Se entendieron muy bien. Estuvo hablando con ella muy libremente de sexo y demás. Se llamaba Teresa. Teresa, no me acuerdo de ella. Sí, vino y compró 2 o 3 piedras pequeñas. ¿La mató? ¿Cómo? ¿La mató? ¿Si lo hice yo? Sí. Claro que no. ¿Y Vitaly Hakim? ¿El turco? Sí. Sí, el turco. Lo conocía. Él también vino. Lo trajo uno de los 3 chicos. Me dijo que vivía en España, pero lo vi. Hablé con él tal vez 1 hora y desapareció. Por eso me preocupé, porque vi sus collares y sus cosas sobre la mesa. Enricus Vitanya. Ya te lo dije, lo conocí en Hong Kong. Y fue cuando se la di. Querían comprar piedras, así que les di mi tarjeta de visita. Y luego sí, quedamos en Bangkok. Vinieron a verme. Los vi un momento. Y entonces Alain se acercó a mí y me dijo, perdona, vete a tu casa, tengo que hablar de negocios con esta gente. Y creo que al día siguiente yo estaba allí, oí gritos y Monique me dijo que los holandeses estaban enfermos. Enricus Vitanya y Cornelia Hemker. ¿Los mató?
No, desde luego que no. Claro que no. ¿Por qué? ¿O acaso me volví loco durante 3 meses y luego me recuperé? Nunca he robado a hippies. Solo hoteles 5 estrellas u hombres de negocios. No, eso hay que aclararlo. No era sospechoso de asesinato porque sospechoso significa la policía. La policía tailandesa no sospechaba de mí por asesinato. Simplemente había un diplomático holandés, Herman Nippenberg, que sospechaba que yo podía estar implicado en esas muertes. Después de haber recibido de Holanda una fotografía de los turistas holandeses desaparecidos, y después de haber recibido los registros dentales, el chofer y yo fuimos al hospital de la policía. Miré a mi alrededor y vi cadáveres apilados en todo tipo de mesas de operaciones. Entonces, de repente, oí la voz del doctor Trastan, de pie en la esquina, que me decía: «Sí, señor Nippenberg, son ellos». A la chica la habían golpeado en la cabeza con un objeto muy pesado y le prendieron fuego cuando aún respiraba. El hombre había sido estrangulado y también le habían prendido fuego cuando aún respiraba. Tenemos las fotografías. En el momento de su muerte, él todavía extendía la mano, tratando de defenderla. En ese momento decidí firmemente intentar poner fin a aquello. Aunque no fuese mi tarea oficial, pero me dije a mí mismo que si podía marcar la diferencia, ciertamente lo haría. Una tarde estoy sentado en la terraza de un café estudiando un mapa para ir a ver una cascada que está muy cerca de Chiang Mai, cuando alguien a mi lado me dice: ¿quiere un cigarrillo? Me llama la atención. Charlo con esa pareja que se presenta como Alain Gauthier y Monique. Cenamos, todo muy agradable, me llevan de vuelta al hotel y paso la noche entre la cama y el baño. Me desperté 2 días después en su apartamento de Bangkok, donde me explicaron que habían venido por la mañana a despedirse de mí y, como estaba muy enfermo, me habían llevado a su apartamento para cuidarme. ¿Y no recuerda nada de ese traslado? Nada en absoluto. Durante 2 días estuve completamente en coma. Entonces me dijo: es una disentería muy grave, pero conozco muy bien la ciudad, te voy a sanar. Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras, te recuperas y nosotros te cuidamos. No es normal estar enfermo del estómago un mes. Y ellos dijeron: no, sabemos muy bien cómo es esta enfermedad. Podemos ayudarle aquí, no hace falta gastar el dinero en el hospital. Hasta que se dio cuenta de que estaba drogado, porque dejó de tomar la medicina que ella le daba. Tan pronto como dejó el medicamento, se sintió mejor. Fue él quien dijo que Alain era un asesino. Está la velada con Teresa Knowlton. Pasamos una tarde juntos. En un momento dado, Sobrax y Ajay dicen: vamos a seguir con la fiesta. Y al día siguiente me dijeron: pues Teresa, nos fuimos de fiesta a Pattaya y la dejamos allí porque quería quedarse allí. Se suponía que Vitaly Hakim, el turco, que pasó un día entero en la casa, había quedado en casa de Sobrax con Stephanie Parry, la francesa que también desapareció. También conocí a los 2 holandeses, Enricus y Cornelia, la pareja holandesa que llegó al apartamento a mediados de diciembre. Pasaron allí 2 días antes de desaparecer y los encontraron muertos. Quemados. Usted vino a la embajada y me dijo que habían tomado la decisión de irse a Europa y que teníamos que actuar rápido. Y al día siguiente se hizo la redada. La pasma se presentó en casa. Buscaba a Alain Gauthier.
Se pone a registrar. Así que busca, busca. ¿Y qué encuentra? Abren un cajón, hay piedras. Abren otro cajón, hay piedras. Abren otro cajón, hay piedras. Solo faltaba la caja fuerte y yo no podía abrirla. Y me dicen, bueno, escuche, vamos a llevar la caja fuerte a la comisaría. Y la abriremos mañana. ¿Puede acompañarnos? Sí, está bien. Media hora después me dicen, puede irse a casa. Pero vuelva mañana a las 9 de la mañana para abrir la caja. Y nos fuimos directos a Delhi. Por el camino descubrimos que salíamos en los titulares de los periódicos. Entonces dije, esto es grave. Y lo hablé con Marie-André. Llegamos a una conclusión. Quizá pasase algo con Ajay, que vivía en mi casa. Mi equipo de mochileros y yo decidimos instalarnos en la India. Sigo vendiendo piedras y haciendo clientes. Un día vi a un grupo de estudiantes franceses de ingeniería en un viaje de fin de curso. Al llegar al Taj Mahal, nos encontramos por primera vez con Charles Sobrax. La primera vez que lo vi, pensé que era un actor de cine. Muchas de las chicas del grupo pensaban que era encantador. Entonces me dije, necesito pasaportes. Así que digo, bueno, ¿por qué no este grupo? Así consigo 60 pasaportes de una vez. Se ofreció como experto en compra de piedras preciosas. Y recuerdo que varios compañeros ya habían hecho una inversión y le enseñaron las piedras que habían comprado. Su reacción fue decirles, os han engañado. Cuando vayáis a Delhi, estoy dispuesto a acompañaros y a negociar con el joyero que os las vendió para que os cambie las piedras u os devuelva el dinero. Nos fuimos a comer y él siguió su camino. No tuvimos más contacto con él. Cuando llegamos a Nueva Delhi, nos encontramos con él en el hotel donde se alojaba. Ya en Agra les dije, tened mucho cuidado con el agua aquí o con la comida. Tened mucho cuidado, se lo metí en la cabeza. Mi idea era que, para evitar la disentería y tal, que era frecuente en la India, era mejor tomar unas pastillas como medida preventiva. Largactil. Compré creo que 50 miligramos, algo así. Compré también antibióticos en cápsula y le pedí a Georgia que pusiese cierta dosis en cada cápsula. ¿Y qué hizo? En lugar de poner la dosis que le recomendé, puso el doble. Sería el día 12, el 11 o 12 de julio del 76. Empezamos a comer y, por supuesto, los que estaban allí tomaron las pastillas. Y unos 8 o 9 minutos después, algunos empezaron a sentirse mal. Se levantaron de sus sillas y cayeron al suelo. Justo a mi lado, la esposa del jefe del equipo dice, oh, no me siento bien, me voy a mi habitación. Se levanta, intenta caminar, pero también cae al suelo. Normalmente, si hubiera puesto la dosis que yo le pedí, el efecto habría comenzado después de, digamos, 30-35 minutos. Es decir, el tiempo en que después del postre y todo eso, entrarían en sus habitaciones, habrían caído en sus habitaciones. Todo pasó muy rápido y empezamos a enviar a la gente, con la ayuda de taxis, al hospital.
Hice 3 viajes de ida y de vuelta en taxi para llevar a 2 compañeros de cada vez. Y el tercer viaje terminó mal, porque yo mismo había perdido el conocimiento. Lo que pasó fue que el personal del hotel se alteró mucho y todo eso. Y cuando quise irme me lo impidieron. Me dijeron, no puede salir. Tiene que esperar porque hemos llamado a la policía. Nos han dicho que todas las personas que están aquí deben quedarse hasta que lleguen. Y así fue como me pillaron. Y fue entonces cuando lo detuvieron. Le pusieron las esposas y lo llevaron a comisaría. Cuando llegamos a Francia, yo había traído unas pastillas y le pedí a una amiga enfermera que las analizara. Simplemente me dijo que había tenido mucha suerte y que probablemente había suficiente para dormir a un elefante. Dado el tamaño, creo que es muy posible que nunca me hubiera despertado. Además de este caso, la policía nos culpa a Marie-André y a mí de 2 casos de asesinato por envenenamiento. El de un francés, Luc Salomon, y el de un israelí, Aaron Jacobs. Luc Salomon, en el Hotel Ranjit. Una chica, no recuerdo su nombre. Georgia, una inglesa, se las arregla para dormirlo en su habitación. Me trajo su pasaporte, pero resulta que su pasaporte estaba lleno. Solo quedaban 2 páginas. Así que dije, no nos vale, devuélveselo. Aaron Jacobs. Ajay estaba en el mismo hotel que él. ¿Y qué hizo? Me trajo su pasaporte. Y Aaron Jacobs, recuerdo que era camionero. Trabajaba en varios países. Y cuando veo su pasaporte, el mismo problema. Está casi lleno. Así que dije, no lo necesitamos. No puedo usar este pasaporte, así que lo devuelve. Y lo dejamos. Hay una cosa curiosa. A todas estas personas las conoce y mueren a los pocos días. ¿Cómo explica eso? Pues no sabría explicarlo. Hicieron la autopsia y dijeron que murió de causas naturales. Archivaron el caso. Pero lo reabrieron después, cuando me arrestaron en julio, 2 meses después, para intentar atribuírmelo como asesinato. No sé qué hacer. Marie-André está desesperada. Me dijeron que estaba acusada de 2 cargos de conspiración para cometer asesinato, 2 cargos de administración de narcóticos y 2 cargos de posesión de documentos falsos. Aquí todos confiamos en ella. Rezamos por ella y la creemos. Nunca pasó nada en la familia. Esta es de cuando acabó primero de bachillerato y esta es de segundo. Y la graduación. Y aquí está en una de las últimas Navidades que pasó con nosotros. En las 3 últimas cartas no se siente muy esperanzada. Dijo que esos asesinatos solo pudieron cometer los locos. Hay que entender que aquí en Quebec tuvo mucha repercusión. La gente aquí estaba convencida de que se había dejado llevar por una aventura y que no era cómplice de Sobrax, que se enamoró de él. ¿No ha leído las cartas que le escribió? Escribía cosas del estilo de: cada vez que respiro, penetras en mí.
Hay miles. Creo que la base es... Hay un ser maligno, que es una persona cuyo objetivo es matar a personas débiles, robar, y que parece disfrutar haciéndolo. Y es cierto, a mi entender, que Marie-André Leclerc no habría participado en hacer sufrir a la gente. No estaba en sus valores y no es algo que sea compatible con su vida en general. Marie-André Leclerc se quedó atrapada con él. Quiero decir, cuando se apodera de alguien no lo suelta. Y luego automáticamente, debido a que él estaba allí, a ella la acusaron de todas sus actividades reprobables. No tuvo salida hasta el final. Después de nuestro arresto, a Marie-André y a mí nos enviaron a la prisión de Tihar, la prisión más grande de la India. Desde que llegué solo tenía una idea: escapar. Cuando me detuvieron, guardé la pequeña fortuna que tenía en rubíes, zafiros y 2 diamantes grandes. Una pequeña fortuna. Lo que hice en la comisaría fue tragarme todas las piedras. Y durante los días que tuve que pasar con la policía, comí muy poco. Y cada 2 días, cuando iba al baño, bueno, salían las piedras, las lavaba y me las tragaba otra vez. Así que entré en la cárcel con todas esas piedras. Era un zoológico humano, un infierno insalubre. Era un ambiente aterrador. Mientras estuve allí, Charles Sobrage era uno de los muchos gánsteres alojados en la prisión. Sobrage también tenía el poder del dinero. Y conocía el idioma, hablaba inglés, y tenía la piel clara, y tenía la manipulación. Obtenía todos sus privilegios pagando con su buena comida, y tenía gente para que lo sirviera porque tenía el poder del dinero. Y también tenía influencias, así que era uno de los gánsteres. Cuando ya llevaba unos meses en Tihar, llegó un director de prisión. Era corrupto a más no poder. Así que me reuní con él en su despacho. Le di una suma de dinero y lo grabé todo. Entonces le digo, lo he grabado todo en casetes, microcasetes. Me dice, ¿en serio? Le dije que sí. Me dice, ¿cuántas cintas tiene? Le dije, tengo bastantes, pero de todos modos, tranquilo. He enviado los originales fuera. Aquí solo tengo las copias. Y me dijo, ¿qué quiere? Pues quiero el 20%, nada más. Y le garantizo que yo y mi compañero nos encargaremos de la cárcel. Lo controlaremos todo y nunca tendrá ningún problema. E incluso obtendremos más ganancias. Muy bien, así que nos damos la mano. Y luego sonrió y todo. Estaba relajado. Me dice, es usted un tipo curioso. Bueno, yo le dije, escuche, también tengo otra condición. En su despacho tiene esa puerta que comunica con esa antesala, es decir, con la otra habitación. Y en esa habitación tiene una cama. Así que me gustaría que, al menos 2 o 3 veces por semana, pueda estar en esa habitación en persona con mi mujer. Y a partir de entonces, 3 veces por semana, Marie-André y yo hacíamos el amor y lo que quisiéramos. Contribuyó a crear una cultura en la cárcel de Tihar que era desenfrenada, donde la corrupción, por supuesto, era una parte muy importante, pero también la ineficiencia, la anarquía, la violación de todas las reglas del manual. Por mi seguridad, me hice con una pistola que escondí en un paquete de comida en polvo. Había un recluso que trabajaba para la administración. Un día tocó el paquete y le pareció que era muy duro. Tenía algunas sospechas y que me dijo, ¿qué diablos tiene en ese paquete? Y unos días después contrajo malaria. Así que le dimos quinina, estaba temblando. Y luego le digo, tómate 6 o 7 cafés de una vez y verás cómo mejoras. Y 2 días después murió. Es decir, sobredosis de quinina.
Pero yo no le di nada, solo se lo sugerí. Nada más. Es peligroso. En este caso, la situación es que él, si te acercas demasiado, te atacará, te agarrará. Por eso le llaman la serpiente. Es una serpiente, te mordería todo el tiempo. No puedes confiar en una serpiente, creo que esa es su naturaleza. Controlo la prisión y para los periódicos me convierto en el Maharajá de Tihar. Como reportera de sucesos de la ciudad, era el criminal más famoso de la cárcel de Delhi. Era un hombre que vendía. Cualquiera que trabajase en sucesos y consiguiese una entrevista o escribir sobre Charles Sobrax era una apuesta segura. Te calibra en un segundo. Elegía sus entrevistas. Daba exclusivas como se dan favores. Lo perseguí, literalmente, por todas partes. Desde la cárcel hasta los tribunales y donde quiera que fuera, lo seguía. En todo lo que hace, ya sea que esté cortejando a alguien, que esté matando a alguien o incluso que esté dando una entrevista, quiere tener el control. Todo es cuestión de control. Está obsesionado consigo mismo. Se involucra mucho en crear su propio mito. Crea su propio mito. Lo embellece constantemente. Pero todo eso formaba parte de Sobrash, creando a Sobrash. El mito, la personalidad de Sobrash. A principios de 1977, un hombre de negocios estadounidense me pidió que escribiera mi historia. Me adelantó $20.000 y contrató a un periodista, Richard Neville. Me reúno con él 2 veces por semana durante un mes. Para que el libro se venda bien, el empresario me pide que confiese crímenes que no había cometido. ¿Por qué accedió a hacerlo? En ese momento, imagínate, solo tenía una idea: ganar la mayor cantidad de dinero posible. En la India, el sistema es que si tienes dinero, puedes arreglártelas. El libro fue un éxito de ventas en todo el mundo. De ahí nació la leyenda de la serpiente. Creía que no existía la mala publicidad. Cualquier publicidad era buena. Y por eso recibió tanta publicidad. Porque era lo único que los medios podrían fotografiar y citar. Y luego se alegró mucho de decirles: ¡oh, hubo muchos más asesinatos! Es el manipulador por excelencia. Cualquier relación con él es siempre muy transaccional. Tienes que hacer algo por él para que te dé algo. Julio de 1977. Este es el juicio del francés Luc Salomon. Lo conocimos, pero cuando lo dejamos, todavía estaba vivo. 3 días después de irnos, los empleados del hotel lo vieron desnudo en el balcón. A Maggie y a mí nos condenaron a 7 años de prisión por homicidio involuntario. Hizo falta una apelación para demostrar que, en realidad, era un drogadicto y que murió de sobredosis. Era muy intrigante. En realidad, nunca fue condenado sobre la base de pruebas reales, a pesar de que todo el mundo sabía que había suficientes pruebas circunstanciales. Siguió esquivando a la policía, manipuló la ley a su manera. Y fue muy interesante porque fue la primera vez que vi a un supuesto criminal defenderse a sí mismo. Estaba allí de pie, tenía abogados, pero él estaba allí argumentando y haciendo su propia declaración. Yo lo presencié y me pareció realmente fascinante. Con audacia, sin dejarse intimidar, eso hizo. Es como un abogado muy importante que llega a un juzgado pequeño. Es lo que solía suceder con Sobrash. Cuando iba a un tribunal inferior, los jueces, todo el mundo estaba un poco impresionado. Era algo así como: está bien, tenemos un VIP. Recibió mucha más atención que cualquier otro criminal, lo cual no es justo. En 1982 comenzó en Benarés el segundo juicio por la muerte del israelí Aaron Jacobs.
Esta vez me acusaron de envenenamiento con veneno para ratas. A Marie-André y a mí nos condenaron a cadena perpetua. Por suerte, una joven estadounidense con un doctorado en química acudió en nuestra ayuda. Demostró que a Aaron Jacobs no lo habían envenenado con veneno para ratas. Salimos absueltos. 24 de julio de 1983, a las 2 de la tarde, el avión de Air France trae de vuelta a Marie-André Leclerc. Tras irse a un viaje a la India que se suponía que duraría solo unos meses, aquí está, 8 años después, exhausta, magullada física y moralmente, pero visiblemente feliz de estar de vuelta en casa. Si considero toda la experiencia, tanto las hermosas alegrías como todas las lágrimas que derramé, no me arrepiento de haberme ido en el 75. ¿Tiene intención de regresar a la India? Ahora mismo tengo cáncer. Dentro de un año le diré cuál es la situación. No sé, dentro de un año podría estar en la tumba. No, era obvio que cuando la dejaron ir fue por razones humanitarias. Resultó ser cierto. Tenía un cáncer bastante avanzado. Falleció unos meses después de su llegada. Yo respetaba mucho a Marie-André y la quería. Su muerte me dejó realmente desolado. En serio. Ella no se merecía eso, no lo merecía. Era una persona admirable y honesta. Y a su familia realmente le pido perdón. En 1985 tenía derecho a salir libre, pero corría el riesgo de ser extraditado a Tailandia por los asesinatos de los dos holandeses, Henricus Vitanja y Cornelia Hemker. En Tailandia me enfrentaría a la pena de muerte. Decidí montar una operación que dejaría una impresión duradera. La fuga más espectacular de la historia de la India. La idea es salir por la puerta principal, irme 15 días y volver de modo que abriesen un caso nuevo, y así bloquear la extradición a Tailandia. Por si acaso. Es que los tailandeses no tienen un procedimiento como es debido y un sistema legal lento como nosotros. Son incluso peores que los nepalíes. Tienen una justicia tosca y ágil, ya sabes. Encuéntralo, cuélgalo y ya haremos el juicio más tarde. Se notaba mucho que estaba muy preocupado por esa orden de arresto tailandesa pendiente y que el Tribunal Superior encontraría algo condenatorio en su contra. Así que tenía que hacer algo, de lo contrario lo enviarían a Tailandia. Dijo, hoy es mi cumpleaños. Fue el 16 de marzo de 1986. Y organizó una fiesta. Trajo un pastel en el que había medicamentos. Y fue una fiesta fastuosa. Todos bebieron y comieron. Todos perdieron el conocimiento y se durmieron. Habíamos preparado pastillas tranquilizantes. Yo y 3 de los presos que iban a escapar conmigo. El día de la fuga, cuando se les dio la comida, primero se les hizo comer 2 o 3 bombones. 20 minutos después, comenzaron a sentirse aletargados, y así fue como los controlé. Lo único que tenía que hacer era salir por la puerta principal. Un periodista al que puse al tanto hizo fotos de la operación. Luego me fui a Goa. Unos días después, llamé a un amigo para que avisase a Zende, el policía que me había arrestado después del robo de la joyería en 1971. Le pedí que fuese a Goa a detenerme. Estaba sentado en el hotel y vi llegar un coche. Se bajaron 2 personas y cuando empecé a observar, me di cuenta de que uno se parecía mucho a Sobhraj
Y se acabó. Después de su detención, todos los autobuses comenzaron a parar en aquel sitio. Llevaban allí a los turistas para comprar bebidas y otras cosas. Utilizaron el nombre de Sobrash con fines publicitarios. Incluso le erigieron una estatua. Ganaban mucho dinero gracias a él. Una cosa que tiene bastante gracia es que 2 días antes de la fuga, el ministro del Interior hizo una declaración. Les puedo asegurar que ni una rata o un ratón pueden salir de la cárcel. Y 2 días después logré escapar. Pero no era su primera fuga. Creo que en total fueron unas 10. En Grecia, Francia y Afganistán. Después de Goa, vuelvo a Tihar, donde ya tengo mis hábitos. Como dije, no era un problema para él estar encerrado. Se alimentaba del conocimiento. Se alimentaba de la escritura, de los libros. Creo que llevaba dentro la capacidad de superarlo. Te hacía sentir que eras el centro de su universo. Creo que a la gente le parecía encantador. Era conocido como manipulador, como un hombre que podía hacer lo que quisiera. Se enamoró de una chica, se llamaba Jacqueline Kuster, era alemana. Creo que la arrestaron por posesión de drogas. Era una chica hermosa, alta, delgada, rubia, una mujer encantadora. Y decidieron comprometerse. Le encanta la atención de los medios, así que dijo, ¿cuándo deberíamos dar la noticia de nuestro romance y nuestro compromiso? Y decidió ocuparse él de todo. Conozco a este periodista, hará una historia que nos convenga. Yo misma vi a 3 mujeres, entre ellas una periodista, enamorarse perdidamente de él. Olvidaron el bien y el mal, olvidaron la moral, lo peligroso que podía ser, lo peligroso que puede ser este juego. Eso les daba absolutamente igual. Por muy peligroso que fuera, estaban dispuestas a llegar hasta ese extremo. Es raro, quiero decir, que la única explicación es que es como si Sobrash les hubiera contado una historia que después hacen suya. Puede ser un asesino en serie o no, pero Charles Sobrash es mucho más que eso. En cierto modo, se convierten en las portadoras, en las guardianas de esta historia. La razón por la que querían casarse con él no era porque se hubieran enamorado de él y el tipo estuviera en la cárcel, no. Es porque les prometió que, en fin, hay tantos millones que cobraré por mi libro, por los derechos cinematográficos, que tú gestionarás todo el dinero. ¡Genial! Me casaré con él, estará en la cárcel. Todo el dinero será para mí. Un día un preso nuevo vino a verme, Masood Azhar, un pakistaní. Me felicitó por mi fuga. Había ridiculizado a los indios. Me revela que es el líder fundador del mayor grupo islamista de Harakat-ul-Ansar. Quieren la independencia de Cachemira, una región en el noroeste de la India. Una vez tuve un amigo que estaba cubriendo la insurgencia en el noreste y durante 2 o 3 días no supe nada de él. Así que estaba muy preocupada por si le había pasado algo. Creo que hablé con Charles Sobrash durante esos 2 o 3 días y se lo dije. Y a través de sus contactos en la cárcel, se puso en contacto con los activistas del noreste y pude hablar con ellos. Y luego pude hablar con mi amigo. En 1997 me liberaron. Todos mis juicios habían terminado. Había cumplido mis sentencias. Mi extradición a Tailandia había prescrito. El fiscal dijo que no había pruebas ni testigos suficientes para ir a juicio en el caso de los 2 holandeses. ¿Qué vas a hacer ahora? Mi familia, quiero ver a mi familia. Mis amigos. Un segundo, un segundo. Charles, un segundo. Un segundo. Charles, por favor. Rodeado de un enjambre de fotógrafos y curiosos, Charles Sobrax se prepara para abandonar la India. La serpiente llevaba 7 semanas esperando su extradición a Francia. Una petición que aceptó el Quai d'Orsay el viernes y que entró en vigor ayer por la tarde. Estoy muy contento de estar por fin libre en suelo francés. ¿Qué piensa hacer en Francia el señor Sobrash? Bueno, primero estoy pensando
en negociar mis contratos. Conocí a Charles Sobrax cuando era productor ejecutivo de una serie para TF1 titulada Commissaire Moulin, en la que el papel principal lo interpretaba Yves Renier. Y quería hacer una película sobre la historia de Charles. Coppola llegó a encargar un guión. Era un guión muy violento sobre el asesino en serie Charles Sobrax. Tengo el guión. La versión francesa que mandé a traducir era en la época de Gentleman Film, que era la productora que tenía en ese momento. Y sí, tenía el guión original en inglés. La película nunca llegó a buen puerto y es un proyecto que, como tantos otros, se quedó en el cajón. Pero en cualquier caso, sí se encargó en su momento. Charles Sobrax es un personaje enigmático y sorprendente. Entiendo perfectamente que su historia resulte fascinante. Es un personaje de novela, de eso no hay duda. En 1997 fui diputado por la 7ª circunscripción de Mosela, de donde éramos Luc y yo. La prensa me informó del regreso a Francia de Charles Sobrax y de que pensaba rodar una película dedicada a la gloria de sus fechorías. Me indigné. Me dije, ¿cómo evitamos que un criminal se beneficie de sus crímenes? Y así fue como descubrí que hay una ley en los Estados Unidos que impide que las ganancias económicas de una película, una novela o un libro vayan a parar al criminal. Desafortunadamente, el resultado final no estuvo a la altura de mis esperanzas. El proyecto de ley quedó archivado. En 1997, Charles salió de prisión. Lo vimos en las noticias y luego fue a Marsella a buscar sus papeles. Mi madre estaba asustada, así que nadie en la familia respondió. Y entonces se puso en contacto conmigo el actor Yves Renier, que en ese momento quería hacer una película con Charles. Y así fue como volví a ponerme en contacto con Charles. Cuando llegué a París nadie me estaba esperando. Por suerte, un amigo que había conocido en la cárcel me acogió en su casa del barrio chino, en el distrito 13. Pasada una semana, me presentó a una mujer china. Al parecer le gustaba, concertamos una cita. Al entrar en el restaurante, le puse en la mesa varias revistas con mi foto en la primera página. Y le dije, lee los periódicos y las revistas, porque no soy un hombre fácil de amar. Si me aceptas a pesar de mi pasado, una cosa puedo prometerte. No haré nada ilegal. Nunca. ¿Cómo vivió Charles durante este periodo? Era evidente que lo mantenía su esposa china. Y de hecho, no puedo evitar pensar que, dado que la vida de Charles desde su primera infancia había consistido básicamente en robos, extorsión, trapicheos, etc., no podía imaginar que fuese capaz de aceptar un trabajo clásico, tradicional, y sobre todo, no muy bien pagado. Sobre todo, creo que no está hecho para eso. Un día Charles me pidió mi coche y le pregunté para qué. Me dijo, no te preocupes, tengo una operación, necesito un coche, te lo devolveré enseguida. Y le dejé el coche. Por la noche, cuando vino a devolvérmelo, le digo, ¿qué has hecho con él? Me dice, conozco a un chino que sale de su casa todos los lunes por la noche con una gran bolsa de basura con mucho dinero. Quería robarlo. Le dije, quería robar al chino con mi coche, mis matrículas y todo eso. Y él, pero no te preocupes, nadie iba a ver nada, nadie sabría nada. Charles, es una locura hacer cosas así. Después de unos meses, descubrí que iba a volver a ser padre de una niña. Estaba contentísimo. Lo que realmente me hizo acercarme a Charles fue que me conmovió mucho la forma en que cuidaba a su hija. Para Charles era lo más importante de su vida y era realmente un padre atento y amable. La llevaba al colegio, la cuidaba, estaba muy apegado a ella. Y todo lo que hacía, incluso los planes chungos que se le ocurrían, eran para asegurarle un futuro a esta niña.
Era muy, muy sincero. Unos 5 meses después de mi regreso a Francia, mi hermana me llama. Me dice que Hélène, mi exmujer, está con ella. Me dice, si quieres puedes venir a Marsella. Cogí el tren con Lucie, mi nueva esposa, y lo que pasó fue un enfrentamiento entre Lucie y Hélène. Cuando Hélène regresó de los Estados Unidos, aquello no entraba en sus planes. Se había olvidado de ella, o al menos había seguido adelante con su vida. Había conocido a esta mujer china y tenían una hija juntos. Así que cuando Hélène regresó de los Estados Unidos se le complicó bastante la vida. Aunque yo creo que se sentía muy feliz porque Hélène había sido el gran amor de su vida. Pero al mismo tiempo creo que tardó unos 20 o 25 años en superarlo. No sé si alguna vez deseó realmente volver a tener a Hélène en su vida. Los recibí en Marsella y entre las dos mujeres las cosas fueron mal. Presencié algunas escenas terribles. Ella agredió a Charles y él se mostró impasible. Y ya está. Al final regresó a París con sus dos mujeres y todo siguió su curso. Hélène había vuelto de los Estados Unidos porque había sido el gran amor de Charles y quería rehacer su vida con él. Era una situación extraña, pero vivía con esta mujer china y tenía a su exesposa, la madre de su hija, como su amante. Vivía entre los dos apartamentos en el barrio chino y era una situación absolutamente ridícula. Y yo estaba un poco allí jugando al casamentero y a menudo dando explicaciones de por qué no estaba allí, porque estaba con la otra. Estoy convencido de que no era feliz inmerso en estas dos historias de amor. Estoy convencido de que tuvo la desgracia de no tener otra alternativa que hacer pequeños chanchullos en lugar de aceptar un trabajo como todo el mundo, y que no quería. Y creo que se aburría soberanamente. Mi vida solo era satisfactoria a medias. No soportaba vivir a expensas de mis dos mujeres. Mis proyectos cinematográficos en Europa no avanzaban. Decidí ponerme en contacto en Londres con un productor de televisión de origen indio. En 1997, yo era redactor jefe en Channel 4 y mi secretaria me dijo, hay un tal Charles Sobrax que quiere hablar con usted. Y dije, ¿Charles Sobrax? Pásamelo. Así que me pasó la llamada y me dijo, señor Tondi, me llamo Charles Sobrax. Es posible que haya oído hablar de mí. Y le dije, es el asesino en serie, y él podría decirse así. Le pregunté qué quería, y me dijo, usted publica libros, y yo he escrito mis memorias, y quiero que me ayude a publicarlas. Pensé, caray, estoy sentado en un canal de televisión, y aquí hay un asesino en serie que ha escrito sus memorias. A lo mejor lo ha confesado todo, podría hacer algo con eso. Le dije que me las enseñase. Me dijo que al día siguiente vendría a verme a Londres. Trajo el libro de memorias. Le dije, está bien, intentaré encontrar un agente literario. Y ese fue nuestro primer encuentro. Desafortunadamente, el proyecto del libro lleva mucho tiempo. Se me ocurre otra idea. Aprovecharé los contactos que hice en Tihar con mi amigo Masoud Azhar, líder del grupo terrorista musulmán de Cachemira. Un día me preguntó, ¿conoces a alguien en la CIA? Le dije, ¿cómo voy a conocer a alguien de la CIA? De repente, recordé que uno de mis colegas de Channel 4 había escrito la historia de la CIA. Obviamente conocería a mucha gente de la CIA. Así que lo llamé y le dije, ¿has oído hablar de Charles Sobrax? Me dijo, sí, el asesino en serie. Y le dije, exacto. ¿Puedes presentarle a alguien de la CIA? Y me dijo, claro. Así que presentó a Charles a gente de la CIA. El hecho de que un personaje como Charles Sobrax, que es mucho más complejo que la personalidad de criminal en serie, que a veces se ha presentado de una manera un tanto simplista. El hecho de que este personaje, que se encuentra en la encrucijada de múltiples redes relacionadas con el crimen organizado, el hecho de que este tipo de personaje pueda ser de interés para los servicios de inteligencia occidentales es obvio. Charles tenía contactos con el servicio secreto de los Estados Unidos. Algo sé de esto porque en varias ocasiones lo acompañé a la calle
Boissy, a un lugar que no conocía de nada, al fondo de un patio donde había oficinas de la CIA. Los encuentros en la calle de la Boissy tuvieron su interés en ese momento. Aparte de la gente de los servicios oficiales, por supuesto, éramos pocos escritores, reporteros, investigadores, los que sabíamos de la existencia de esas oficinas en la calle de la Boissy. Y ahí fue donde acompañé a Charles en varias ocasiones. Siempre había 2 guardias vestidos de civil. Charles entraba, dejaba su teléfono y dejaba sus cosas. Después, ya no sé qué pasaba. A veces tardaba varias horas. Lo único que me dijo fue que tenía que ver con la caza de Bin Laden y el hecho de que Charles había estado en la cárcel con Massoud y que el tal Massoud era una especie de mentor de Bin Laden y el que había iniciado todos los movimientos terroristas. Supongo que esperaban atrapar al tal Massoud a través de Charles y luego tal vez a Bin Laden. Trabajaba para la CIA. Mi trabajo consistía en tratar de localizar a Bin Laden. Era una misión que tenía que ver con los talibanes. Mantener su confianza para que pudieran seguir intentando averiguar dónde estaba Bin Laden. Y fue entonces cuando por primera vez oí el nombre de Charles Sobrash. En realidad surgió en el curso de una discusión con un investigador que trabajaba para los servicios de inteligencia franceses y que compartió una nota conmigo. En la nota, el nombre de Charles Sobrash aparece en relación con los talibanes, que están buscando material militar o material que influya en las negociaciones. En la calle de la Boissy me recibe un tal Bobby. Quiere saber si puedo ponerme en contacto con Massoud. Mi respuesta es sí. Está en Pakistán. Me sugirió que fuera con uno de sus agentes, un traficante de armas, cuya tapadera es una tienda de muebles. Charles me llamó. Me dijo que podía ir a verlo y que sería provechoso y todo eso. En ese momento estaba pensando en escribir una película sobre su vida. Así que dije, iré a averiguar qué está haciendo. Me preguntó si podía pedir una hipoteca sobre una tienda. Y luego me llevó a su habitación y me enseñó catálogos de armas que iban a vender. Le dije, ¿vas a almacenar armas en una tienda? Y él dijo, no, las armas estarán en otro lugar, en este país no. En la tienda habrá antigüedades. Yo deduje que era una especie de negocio de blanqueo de dinero y le dije que no pensaba involucrarme en algo así. En 2 años hice unos 10 viajes a Pakistán. Me encontré con Massoud y su hermano. Recogí toda la información que pude y se la pasé a la CIA. Por supuesto, los servicios de inteligencia, dadas sus relaciones con los representantes talibanes, tenían interés en manipularlo. Y claro, dados sus antecedentes penales, tenía interés en manipular a los servicios de inteligencia, tal vez para comprar salvoconductos en algunos lugares del planeta. Así son las cosas. Por orden de los estadounidenses, en 2003 fui a Nepal para reunirme con un capo de la droga chino, al que tuve que poner en contacto con los talibanes. La razón del viaje de Charles a Nepal es un misterio para mí, y es un misterio del que podría sentirme culpable porque fui yo quien organizó ese viaje. Fui yo quien pagó los billetes de avión, lo gestioné todo. Se fue a Nepal con un pasaporte válido y un visado válido porque, puedo decirlo, fui yo quien hizo los trámites. Así que se fue allí con todo en regla. Yo mismo lo llevé al aeropuerto. Oficialmente iba a Nepal a hacer un documental, pero ¿fue por otras razones? ¿Iba por algo del servicio secreto? ¿Iba...? Ni idea. Lo cierto es que nunca me lo contó. Sería mi último viaje, pero yo no lo sabía. Llegué a Katmandú a principios de septiembre de 2003. Me registré en el hotel, preparé mis citas
Y como no hay nada que hacer por la noche en Katmandú, como de costumbre, voy al casino. ¿Ve aquel tipo de la camisa amarilla ahí? Estaba sentado en ese sitio. Y yo le dije, disculpe, ¿no será usted Charles Sobrax? Parecía un poco sorprendido. Se sonrojó un poco. Y me dijo, ¿es un actor? Le dije, no. Y yo le dije, lo haremos. Cuando alguien se sonroja así... En realidad, es un hecho interesante. Charles Sobrash visitó Nepal en 2003, pero nadie sabe por qué Sobrash vino a Nepal. Y tampoco nadie se esperaba que Sobrash visitara Nepal. Pero el Himalayan Times sacó la historia con foto. La publicaron. Y resultó que había algunos casos pendientes en el Tribunal de Distrito. No es que hubieran seguido con el procedimiento. No se había avanzado nada con los casos. Pero con tanta publicidad y la cobertura informativa, pudieron arrestarlo. ¿Algo que comentar? Tenemos que esperar a la próxima audiencia, pero todo está bien. Y llegué a comisaría. Me dicen que me siento y le dije, ¿qué quieren preguntarme? Según nuestra información, usted estuvo aquí en 1975 y estuvo involucrado en casos de asesinato. De todas maneras, se le mantendrá bajo custodia policial para comprobar si realmente es Charles Sobrash y si su pasaporte no es falso. Así empezó todo. Me llamo Bixwa Lal Shrestha. Estuve en el cuerpo de policía desde 1970, desde hace mucho tiempo. Me llegan dos escenarios del crimen a mi mesa. Uno es el río Manohara, que está en el distrito de Katmandú. Otro en Sangha, que está en Bhaktapur. El 21 de diciembre de 1975 denuncian la desaparición de dos personas, Laurent Carrier, canadiense, y Connie Jo Bronsick, estadounidense. Desde ese puente, en la declaración consta que a 100 metros del puente, el río pasaba por este lado. Ya no hay nada. Pero el cadáver estaba aquí. Connie Jo Bronsick, calcinada. Esta es Connie Jo Bronsick, una señora estadounidense que vino a hacer turismo. El cuerpo estaba todo así. La cara, todo estaba quemado. Otro crimen. Este en Sangha. Estaba justo ahí, justo antes de la entrada del sendero. Y aquí estaba el cadáver. Este pequeño canal. Esto es nuevo. Estaba aquí. En esta carretera de Bhaktapur a Katmandú, una señora mayor que se había levantado a las 3 de la mañana para acudir al templo de Pashupatinath, dice que vio pasar un coche blanco. Seguimos esa pista. Todos los coches. Había un total de 35 coches blancos en el valle de Katmandú. Entrevistamos a mucha gente que hicimos venir a comisaría. Sobrax también vino y también lo entrevisté. Preguntas normales: nacionalidad, domicilio, a qué se dedica, a qué ha venido al país. Preguntas sencillas y luego dejo que se vaya como los demás.
Cuando regresó 28 años después a Katmandú, algo en su cabeza hizo clic. Me reconoció. Yo ya lo había reconocido. No conocía a Biswalal. Nunca lo había visto. Y entonces me dice, señor Sobrach, quiero que hablemos un momento. Le dije, no le conozco, váyase al infierno. Me retuvieron unos 5 días sin llevarme ante un juez. Aunque, según su ley, cuando detienen a alguien tienen que llevarlo ante un juez en un plazo de 24 horas para solicitar prisión provisional. Hoy los principales policías de la ciudad esperan ansiosamente el regreso de la corte de su prisionero más famoso, un francés, Charles Sobrax, que fue arrestado hace un mes y que esperan que sea condenado por asesinatos cometidos en 1975. Casi como un trofeo, ¿no? Sí, estamos muy orgullosos. ¿Por qué? Pues porque es un criminal internacional. Y también es muy famoso en todo el mundo. Déjenos verle la cara, por favor. Lo único que le interesaba al gran comisario jefe de policía de Katmandú era que Charles Sobrach sería una buena captura, porque es sumamente famoso en Asia y sería una buena captura. La acusación del gobierno nepalí consiste en afirmar que Charles Sobrach regresó a Nepal con un nombre falso en diciembre de 1975 y que mató a la señora Bronsik, que apareció quemada, al igual que otros turistas de otros lugares que participaban o se beneficiaban del tráfico de drogas. Es algo bastante común allí. Y luego, los nepalíes se inventaron un segundo caso, alegando que también habría matado a un ciudadano canadiense, Laurent Carrier. Sobrax solo había estado en el país 6 días. En esos 6 días mató a 2 personas y luego se fue a Tailandia bajo el nombre de Laurent Ormond Carrier. Y lo que pasó el 26 de diciembre en el Hotel Solti, en la habitación 401, fue que los clientes dicen que vieron el cartel de no molestar en el pomo y que salía agua por debajo de la puerta. Abrieron la puerta y dentro había 3 maletas con diferentes zapatos de números diferentes, ropa de diferentes tallas, pasaportes, incluido uno a nombre de un tailandés comerciante de joyas, Alain Gauthier. Cuando arrestaron a Charles en 2003, presentaron 2 tarjetas de registro de huéspedes que se supone que había cubierto Charles. No tenían la tarjeta de registro de huéspedes original, solo la fotocopia. Y Charles cuestionó la autenticidad de su firma. Pero aún así afirmaron que había ido y que se había alojado en los hoteles. Apenas 8 meses después de mi llegada me condenaron a 20 años de prisión, a pesar de que era inocente. Seguro que me condenarán sin juicio. Ni siquiera llamaron a un solo testigo. Nada. De hecho, estoy segura de que no hizo nada en Nepal, porque es cualquier cosa menos tonto. Si hubiera matado a alguien en Nepal, no habría regresado, en mi opinión. No le veo el sentido. En 2005 apelé y fue entonces cuando nos vimos en el juzgado. Me entrevistaste clandestinamente. En ese momento todavía pensaba que me libraría fácilmente. La apelación contra esta primera sentencia, completamente extravagante, fue muy dolorosa. Como abogada, me baso en las pruebas. Y me dijeron, no, eso no es asunto suyo. Tuvimos que armar un escándalo. Finalmente, después de mucha tensión, conseguí que nos mostraran las supuestas pruebas. La supuesta evidencia estaba en una bolsa de yute, como en Francia en la Edad Media. Desataron una cuerda que se suponía que debía sellar la bolsa. Y de esa bolsa salió un libro que habían escrito sobre Charles Sobrach,
En plan servicios especiales o algo así. Que no era ni una biografía ni un registro judicial. Entonces, el juez Patan, avergonzado, no quiso juzgarlo. Así durante años, Entonces recurrí las decisiones judiciales relativas a Charles Sobrash. ¿Y qué pasó? Conseguí una muy buena decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, condenando a Nepal por violar todas las reglas de un juicio justo. Retrasos increíblemente irrazonables. Y además el procedimiento nunca ha sido traducido a un idioma que él entienda. Siempre se escribió en nepalí. No soy psicólogo, pero creo que el viaje de Charles a Nepal es de algún modo uno de los actos fallidos más bellos imaginables. Creo que los años más emocionantes de la vida de Charles son todos los años que estuvo en prisión, porque allí, en prisión, vuelve a ser Charles Sobrax. Están de nuevo los periodistas, también esas mujeres que están locas por él y quieren casarse con él. Ahí están de nuevo los abogados. Ahí está otra vez todo lo que le gusta de nuevo. Creo que la vida de Charles es mucho más emocionante cuando está en prisión en Nepal de lo que habría sido si se hubiera quedado en París, porque sigue siendo Charles Sobrax y eso sigue alimentando su leyenda. ¿Qué piensa de su vida? ¿De mi vida? ¿No se arrepiente de nada? De los años perdidos. Por supuesto que me arrepiento de los años perdidos. Mi vida no ha sido lo que yo quería. Cuando pensaba que iba a librarme, volvía a caer. El principal defecto de Charles es el juego. Se lo jugó todo, incluso su vida, y perdió, como cualquier jugador. Creo que es un existencialista. Es como un personaje de Jean-Paul Sartre. No sabe distinguir entre el bien y el mal, o no cree que haya ninguna diferencia. Podría pensar, mira ese hombre, tiene un reloj bonito. Ese reloj tiene un problema. Lleva un ser humano pegado a él. Si me deshago del ser humano, puedo coger el reloj. Es un asesino en serie. Sería una locura pensar que ha cambiado. No he visto ninguna prueba que lo demuestre. No he leído ninguna prueba. Así que regresará a París e intentará ganar dinero con un montón de mentiras, películas y libros. Y tergiversando totalmente todo lo que sucedió y su propia participación. Y después de ganar dinero, me temo que querrá volver a matar y empezará otra serie de asesinatos. Al igual que el cerebro de Einstein ha sido preservado para ser examinado y diseccionado para saber por qué era tan brillante, creo que probablemente el cerebro de Charles Sobrash también debería ser conservado para su examen. ¿Qué lo hacía tan siniestro? ¿Qué lo hacía tan poco fiable? ¿Qué lo hacía ser como era? Veo a Charles como un tipo que está totalmente prisionero de su imagen y de las mentiras que dijo para hacer que su imagen existiera. Y que no quiere salir de ahí porque si alguna vez lo hiciera, entonces su imagen, es decir, todo lo que compone su leyenda, entre comillas, ya no tendría sentido. Y me pareció muy interesante hablar de un personaje que está casi dispuesto a acusarse a sí mismo de crímenes para no correr el riesgo de que su imagen de asesino en serie, el asesino del bikini, la serpiente que ha recorrido Asia, pueda acabar destruida. Qué lástima que esa inteligencia, ese talento, se hayan puesto al servicio del crimen. Charles Sobrash pasó casi 45 años en prisión. Hasta el día de hoy sigue siendo presuntamente inocente de todos los asesinatos de los que se le acusa y por los que no ha sido juzgado en Tailandia. En la India, tras apelar, fue exonerado por los asesinatos de Salomón y Jacobs. En Nepal fue declarado culpable de los asesinatos de Bronsik y Carrier. Pasó 19 años en prisión en Katmandú. Fue puesto en libertad el 23 de diciembre de 2022 por motivos de salud y deportado a Francia, país del que es ciudadano.